Buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Javier Valencia y antes de que, después de leer el título, os empecéis a marchar, dadme 5 minutos de tregua, por favor, ¿vale? Porque creo que lo que voy a contar a alguna de vosotras os concierne. Cuando me llamaron para asistir aquí a dar esta charla, para mí fue un auténtico orgullo, porque dentro de lo que es el ecosistema de la ciberseguridad, de la defensa nacional, de la ciberdefensa, a las personas como vosotros os tengo catalogadas como auténticos búhos que sois capaces de con una vista increíble, detectar el más mínimo bit, localizar malwares, todo tipo de necesidades que necesitamos en el mundo de ciberdefensa. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hago yo? ¿Qué soy yo dentro de ese ecosistema? Ese soy yo. De vez en cuando entro al bosque, de vez en cuando me marcho del bosque, de vez en cuando me topo con vosotros, me contáis cosas, yo os cuento cosas. Entonces digamos que en este complejo ecosistema, esa sería un poco la forma que adopto. Mis orígenes son un poco los contrarios a los que habéis oído esta mañana de Gerardo. Yo procedo del mundo de la inteligencia geoespacial, soy doctor en investigación y desarrollo en geotecnologías, me dedicaba a drones, satélites, submarinos no tripulados, cosas de esas. Hasta que un día me metí en el bosque, me encontré con un compi, uno de vosotros, y me dijo, mira, déjate de tonterías y si quieres ver la realidad, si quieres ver lo que realmente es esto, vamos a intentar lavarte un poco el cerebro, tómate la pastilla roja y vas a ver la realidad del mundo ciber. Mi compi y yo nos tomamos las rojas, las azules, todavía de vez en cuando veo algún dragón volador. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, mi misión aquí hoy es hacer un poco de pepito grillo. Hacer un poco de pepito grillo respecto a un tema que es bastante problemático, que va adquiriendo cada vez más complejidad y va adquiriendo cada vez más volumen. Tenemos un problema en todo lo que es el mundo anglosajón, el bloque mal llamado bloque occidental, Europa, etcétera, en el que hasta no hace mucho el concepto de ciberataque, el concepto de ciberseguridad, el concepto ciber, era un mundo totalmente separado de otro concepto como es la guerra cognitiva, acciones de desinformación, operaciones psicológicas. Pero cuando ya hemos ido estudiando y cuando ya hemos ido analizando cómo otros países que despliegan importantes acciones de esta tipología, cómo ellos afrontan este tipo de mundos, nos hemos dado cuenta de que tanto los ciberataques, los exploits, malware, como las acciones de desinformación, muchas veces se entrelazan y al final acaban generando lo que para ellos es una importante arma cognitiva. Dentro de este arsenal de armas cognitivas, el objetivo fundamental es un concepto que, si no lo habéis oído, me gustaría ya trasladároslo, lo que se llama la confrontación de la información. Confrontación de la información es, en el idioma ruso, China es un poco más suave, le llama evolución de la información. Por ahora. Gracias. Pues es un poco el motivo por el que estoy yo aquí. Muchas veces me gustaría pensar que cuando en el mundo ciber sois capaces de escudriñar bit a bit un PLC para alterarlo, para modificarlo, para detectar una dirección IP, para detectar una dirección de correo electrónico, a este nivel, a esta escala de trabajo, me gustaría que también fueseis conscientes de que a otro nivel
a otro nivel, todo eso que vosotros estáis analizando puede tener relación, puede tener una serie de consecuencias que en el mundo Intel llevamos ya mucho tiempo viendo y que estamos empezando a comprender gracias a vuestro trabajo. Creo que va siendo hora de que en el bloque, mal llamado bloque occidental, empecemos a juntar una serie de piezas que hasta no hace mucho estaban bastante separadas. A vosotros nos mirabais a nosotros como esos raros que vete tú a saber qué hacen, nosotros os mirábamos a vosotros como esos frikis que vete tú a saber qué hacen, pues ahora que nos juntamos todos en el bosque, unos con unas formas más bonitas que otras, es hora de ir entrelazando estas piezas. Bien, ¿desde cuándo se está llevando a cabo este tipo de sinergias entre lo que serían los ciberataques, lo que serían las acciones de desinformación? Desde hace muy antiguo. Me voy a remontar a la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, los antiguos miembros de la Unión Soviética quedan totalmente defragmentados y se dan cuenta de que en un conflicto cinético, en un conflicto de los llamados ordinarios, no iban a tener nada que hacer contra OTAN o contra algunos de los países occidentales. Bien, sí que país a país podemos tener diferencia de peso, diferencia de escala, porque todavía la Federación Rusa tiene su peso y tiene su poderío, pero si juntamos los distintos miembros de los bloques, salen totalmente perdiendo. A nivel de guerra cognitiva, esta imagen cambia radicalmente. Ya no estamos hablando de esto. A nivel de guerra cognitiva, países como el nuestro somos una pequeña anchoa comparado con un gran tiburón blanco que es Rusia. E incluso un bloque como OTAN, todavía estamos intentando definir los conceptos a día de hoy. Seguimos. 1999, la guerra de Yugoslavia, una pequeña acción en la que se destruye lo que fue denominado una herramienta de desinformación, como era la televisión serbia. Esto es un punto de inflexión y que luego otros países, terceros países, están utilizando como excusa para desplegar las acciones que estamos viendo a día de hoy. 2008, el conflicto de Georgia, Operación Roca. En el conflicto de Georgia, Rusia se llevó un sabor agridulce, porque todos tenemos el concepto de que fueron invasores cuando fue Georgia la que atacó primero. Tenemos ese concepto porque se desplegó una importante acción de desinformación en la que lo que se quería era que el ejército ruso quedase como el invasor. Bien, sin embargo, ellos sí que empezaron a hacer pequeñas microacciones en la zona de Osetia, en la que obtuvieron muy buenos resultados. Damos el siguiente paso, 2010, Irán, Stuxnet, esto todos lo sabéis, la primera ciberarma. Bueno, los rusos dicen que la primera ciberarma la desarrollaron ellos, el virus 666. Yo a veces cuando hablo de esto la gente no me cree, por eso pongo la cita, Crisco, 1999. Era un virus que era capaz de cambiar el refresco de las pantallas, los colores de fondo, y decían que te podía generar ataques epilépticos e incluso llevar a la muerte. Bueno, ahí queda. Siguiente paso, 2010-2013, las primaveras árabes. En este punto, Rusia empieza a plantearse que Internet, que las redes sociales, son una auténtica arma del demonio, es decir, la CIA. ¿Por qué? Empiezan a ver cómo países que anteriormente manejaban con mano de hierro a su población,
caen estrepitosamente por quedadas, simples quedadas, no, tampoco eran simples quedadas. Gracias a las redes sociales, al poder de convocatoria, al poder de movilización. Hay ejemplos en los que el régimen cae completamente, Túnez, Egipto, Libia. Hay otros ejemplos en los que el país, gracias también, el país de turno, gracias al desarrollo de este tipo de acciones, es capaz de contener la primavera árabe. Por ejemplo, Marruecos. Marruecos tuvo su 20F. Antes del 20F habían registrado más de 10.000 cuentas en Facebook que estaban preparando la movilización y poco a poco fueron apagando el fuego e incluso fueron dándole la vuelta a la tortilla y generando ellos un contramensaje que posteriormente terminó en el fin de su primavera árabe ese mismo año. 2012 llega un muchacho, un general ruso, llega a altas cotas, Gerasimov, y va a ser uno de los grandes protagonistas de la desinformación rusa. Posteriormente, en 2012, en Afganistán, los rusos también ven que los talibanes, a través de las redes sociales, tienen una importante capacidad de captación, pero también tienen una importante capacidad de lanzar un mensaje contrario a lo que ellos consideraban una invasión. Seguimos. Este muchacho de aquí se llamaba Junaid Hussain, Birmingham. En el año 2012 no se le ocurre otra cosa que hackear la agenda de Tony Blair. Lo enchironan, se radicaliza, en 2013 sale y se va a Siria. El viaje no le sentó muy bien. Acabó montando lo que ha sido el cibercalifato. A él le acompañó su mujer Sally. Sally era una cantante funky. El viaje tampoco le sentó muy bien. Pasó de ponerse hijab, niqab, burka, una K, y juntos desarrollaban toda la parte mediática de lo que se llamaba el cibercalifato. Cada vez que veíamos esto, nos hacíamos popó. Dices, el cibercalifato, ¿qué tipo de ataques? Denegación de servicios, algún deepfake. Pero la capacidad que tenían de transmitir e infundir miedo a través de las redes sociales era abismal, era increíble. Alrededor del cibercalifato, alrededor del califato, empezaron a desarrollarse lo que se llamaban las agencias mediáticas e infundían el terror simplemente con un tuit en un momento determinado. Por supuesto, ahí estábamos todos intentando tumbar lo antes posible las cuentas. Bueno, pero Uma Hussain, que era el nombre de guerra de Sally, cada vez que le tumbaban su cuenta, pues aparecía como Uma Hussain 12, Uma Hussain 13, y nos tenían continuamente observando y mirando. Y cada vez que había un ataque, todo el mundo decía, joder, esto es de cibercalifato. Este muchacho, Junaid Hussain, alias Abu Hussain al-Britani, se convirtió en objetivo primordial de la CIA y en el 2015 en Al-Raqqa le cayó un poco de basura espacial. Gerardo, cuidado con la basura espacial, que a veces cuando cae... Importante punto de inflexión, 2014. Aquí empieza ya, por parte de Rusia, la guerra de la información. Hasta entonces, para Rusia, redes sociales, Internet, medios de comunicación digitales eran una auténtica amenaza. Tenemos bibliografía procedente de aquel país que en 1999 el GRU solo citaba una sola vez la palabra Internet. Un poquito más tarde se empezó a hablar ya de redes sociales, pero eran concebidos como auténticas amenazas.
¿Vale? Después de todo este recorrido, desde las primaveras árabes, desde los talibanes, desde cibercalifato, ese general, el general Gerasimov, que luego posteriormente dio nombre a la doctrina Gerasimov, pues en 2012, cuando se encarga de todo lo que es la parte ciber y la parte de ataques cognitivos de Rusia, empieza a decir que sí, internamente puede ser una amenaza, pero esto puede ser un arma de doble filo. Pues si hemos visto caer otros países de una manera relativamente barata, ¿por qué no vamos a nosotros a implementar estas tácticas? Entonces, como Rusia, desde ese punto de vista, es muy conservadora, dice, bien, vale, pero lo vamos a trabajar de una manera dual. Vamos a trabajar estas herramientas como, por un lado, una amenaza y, por otro lado, una oportunidad. Entonces, desde el lado de la amenaza, vamos a impulsar nuestra propia ciberarma, nuestro propio ciberejército, nuestra propia política de guerra cognitiva, pero a su vez vamos a intentar protegernos. Ellos ya están cerrando cada vez más Internet, están intentando crear su propio Internet, no sé si algún día llegarán a desconectarse del todo, comercialmente para ellos sería la ruina. Pero están trabajando de una manera dual lo que es las acciones de desinformación, las redes sociales, los medios de comunicación digitales. Durante todo este tiempo y un poquito antes aparece el IRA, nada del ejército republicano irlandés. Todos ya sabéis, esto es la agencia de investigación en Internet, nace en 2013. Esas son las oficinas que tenían en San Petersburgo, se quemó. Y fueron haciendo pequeñas pruebitas, vamos a ver qué es esto de guerra cognitiva, qué es esto de acciones de desinformación. Y en el 2004, en Luisiana, desplegaron una acción en la que decían que una empresa química había tenido una fuga terrible y había habido decenas de muertos. Cundió el pánico y dijeron, ahí va, mira, no he tenido ni siquiera que meter en esa cabecera hexadecimal del PLC que hemos visto antes, no he tenido que meter nada. Simplemente correr un bulo y cunde el pánico. Bien, va la cosa bien. Siguiente, la revolución de la dignidad en Ucrania, 2014. Aquí ya sí que empezaron a emplear todo el arsenal de armamento cognitivo que tenía la Federación. Hasta el punto álgido, 2016, las elecciones de Estados Unidos. Esto es un pequeño resumen. La situación es mucho más compleja, hay muchos más casos, hay casos más grandes, más pequeños, pero quería que tuvieseis pequeño resumen de la de tiempo que hace que estamos viendo esto. Bien, ¿cómo se lleva a cabo esto de lo de la guerra cognitiva? ¿Qué infraestructura necesito? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo diseño? ¿Quién lo desarrolla? Fundamentalmente, y esto es válido para distintos países, con algunas modificaciones, como ya vamos a ver, hay tres tipos de elementos fundamentales. Tenemos, por un lado, lo que se llaman los actores estatales, por otro lado, tenemos los actores afiliados al Estado. Muchos de vosotros ya sabéis que en Twitter hay un check para señalar a los medios afiliados al Estado de determinados países. Y luego tenemos otra cosa que son los actores no afiliados al Estado. Inicialmente, de vuestras investigaciones, muchas veces indicáis o señaláis un determinado grupo, una determinada empresa, un determinado actor. Por supuesto, empieza siendo como un miembro no afiliado y luego ya cuando pasamos a la otra escala, la escala Intel, pues igual, también con vuestra colaboración, somos capaces de, sí, de alguna manera, afiliarlo al Estado. ¿Quién es quién? Actores estatales,
lógicamente, ministerios, embajadas, servicios de inteligencia, fuerzas armadas. Aquí cada uno con sus distintos grupos, llamadlo como el GRU, FSB. Estos son directamente miembros que pertenecen al Estado, están en nómina, es estructura del Estado, es estructura del Estado. Pero dentro de los actores afiliados al Estado, aquí sí que tenemos distintas tipologías. Tenemos medios de comunicación, por supuesto, controlados. Cuidado con el concepto de medio de comunicación controlado, porque muchas veces son más de los que tenemos nosotros localizados. Empresas estatales, instituciones estatales, institutos, centros de investigación y desarrollo. Bueno, ¿y a quién metemos entonces en los actores no afiliados al Estado? La mayoría de vosotros. Freelancers, hackers, activistas, ONGs, grupos radicales, influenciadores, presentadores de tertulias que últimamente hay tanto. Muchísima gente. Como he dicho, inicialmente, gracias a vuestro trabajo y a nuestro trabajo, empiezan siendo no afiliados al Estado y posteriormente siempre hay algún boca chancla que dice, no, es que a este le pagó. Y dice, vale, pues pasamos a ser afiliado al Estado. Si ponemos nombres y apellidos y algún ejemplo con respecto a países, miembros estatales, GRU, SVR, FSB, ministerios, embajadas, y diréis, joder, ¿cómo un ministerio, cómo una embajada puede, incluso trabajando en red, hay constancia de que las embajadas rusas han estado trabajando en red, evitando así todo el tema de parón que las gestoras de redes sociales les estaban metiendo. Bueno, lo que no va a hacer Facebook, lo que no va a hacer Twitter, chapar el perfil de una embajada, como yo sé que eso no me lo va a hacer, pues yo empiezo a trabajar en red. Y utilizando una técnica que se llama astroturfing. Astroturfing es una técnica que viene del mundo del marketing digital, es intentar ver al público que lo que está sucediendo es algo natural, que no viene de nada planificado, que no viene de nada que ha sido diseñado previamente, y que todas estas quejas, que todos estos mensajes que yo os estoy mandando, se hacen de manera natural. Eso es lo que se llama el astroturfing. Actores afiliados al Estado. El IRA ha cambiado de nombre. El RISI, que es un instituto. Sputnik, RT, TAS, Gazprom, una empresa estatal, Gazprom. ¿Y quiénes no estarían afiliados? Pues distintas APTs. El otro día uno de vosotros me enseñó un cuadro de APTs de Rusia y Bielorrusia que están trabajando en el tema de la guerra. Está todo lleno de estrellas rojas, osos Fancy Bear, Energetic Bear, no sé qué, Red Star, COCI. Son un montón. Periodistas, un montón. Asociaciones patrióticas, un montón. Y os preguntaréis, ¿y cómo llegan estos actores no afiliados a trabajar en este tipo de acciones? Los anglosajones lo incluyen en una palabra, MICE, cuyas letras se corresponden con MICE por motivos monetarios, M, I por motivos ideológicos, C por chantaje y E por ego. Por alguno de esos motivos nos pueden llegar a captar. ¿Para qué? Para empezar a trabajar, a colaborar en esas redes de desinformación. En China tenemos algo parecido. Lo que pasa es que en China ya no es tan fácil agruparlos en estos tres elementos porque tenemos una cosa que es la Ley de Seguridad Nacional China que dice que, mira, tú eres chino, trabajas para mí, punto. Ya está. No te hagas preguntas, no te intentes meter en un grupo de estos. Tú eres mío y trabajas para mí.
Tenemos empresas de hardware importantísimas, medios de comunicación importantísimos, Radio Televisión China, CGTNT, Xinhua, institutos, Confucio, tenemos asociaciones de amigos del país, meten unos palos increíbles a nivel de guerra cognitiva. ¿Y cómo se lleva a cabo? Aquí intento poneros un poquito las palabras principales. Fijaros cómo fake news aparece por ahí en chiquitito. Esto no va de fake news. Hay muchas acciones de desinformación, hay mucha guerra cognitiva que se desarrolla y se despliega sin ni siquiera publicar una fake news. Esto es mucho más complejo. Y esto va de manipulación. Fundamentalmente va de manipulación. Bien, ¿cómo manipulamos? Muchas veces estamos siendo manipulados y ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Nuestro cerebro, voy a hablar ahora en vuestro idioma, nuestro hardware está preparado precisamente para ser manipulado. A nivel cognitivo tenemos dos elementos fundamentales: lo que es nuestra parte objetiva y lo que es nuestra parte subjetiva. Los expertos dicen que nosotros recibimos inputs que tenemos que gestionar aproximadamente 11 millones de bits por segundo. De esos 11 millones, la inmensa mayoría no va a la parte objetiva de nuestra cognición. Se nos quemaría la CPU, se nos quemaría, porque es la parte en la que nosotros vamos a intentar discernir lo que objetivamente puede ser verídico de lo que no. Vamos a intentar razonar, vamos a intentar generar nueva memoria. Esa parte objetiva aproximadamente trabaja en un 10, un 15% de todos esos millones de bits que estamos recibiendo. Y a cambio tenemos otra parte, que es la parte cognitiva subjetiva, que es la que le sirve al cerebro para trabajar, para hacer las cosas más fáciles. Esa parte subjetiva para vosotros sería vuestro Elasticsearch con Kibana, con vuestros scripts de Python conectados a TensorFlow, que hacen algoritmos de clusterización. Le estamos dando al cerebro herramientas, facilidades, para que todo lo que recibimos sea capaz de administrarlo. Por lo tanto, esas facilidades que le estamos dando al cerebro son nuestras debilidades. Eso el enemigo lo ha estudiado, lo sabe y empieza a publicar. Empieza a publicar información. Y si estáis vosotros en un canal de Telegram y sois de determinada ala política, si veis algo con colores morados, pues igual os sentís más cómodos y ya lo dais por cierto. Si veis un medio de comunicación en el que de repente os ponen un simbolito con un elefante con un color verde, igual os sentís más cómodos y lo dais por cierto. Si únicamente escucháis, leéis y oís información de un determinado tipo editorial, probablemente todo lo que venga de ahí, vuestro cerebro lo traga y lo vais a dar como algo verdadero y legítimo. Ni siquiera os lo vais a preguntar. ¿Vale? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué? Los ciberataques, la desinformación, el diseño, la guerra cognitiva. ¿Qué es antes? Quizás no nos deberíamos preguntar qué es antes. Quizás nos deberíamos preguntar que todos esos tres elementos distintos que suponen las distintas partes normales de un conflicto forman parte de un todo uno. Aquí he registrado una serie de eventos, esto es una aproximación, es un pequeño modelo, en el que fijaros cómo la guerra cinética, la guerra convencional, que empezó allí a finales de febrero, tiene un pico terrible que luego va bajando, que luego va teniendo altas, bajas. Eso es parte del conflicto, pero el conflicto comenzó mucho antes. Como ya habéis oído aquí,
antes de la invasión tuvimos unos cuantos ciberataques. Y antes de los ciberataques, desde el 2014, se están desarrollando ingentes acciones de desinformación pues para menoscabar la imagen del gobierno ucraniano, determinados perfiles. Para el enemigo esto es un todo uno, ¿vale? Es un único elemento. Dentro de lo que son los ciberataques tenéis unas cuantas páginas web en las que vienen cronológicamente detallados pues quiénes son las distintas APTs. Si seguís también canales de Telegram, o a lo de los canales de Telegram, eso es un auténtico volquete de ¡pum! De repente empiezan a aparecer cosas, empiezan a aparecer IT Army of Ucrania, IPA, y empiezan a emitir en un perfecto inglés, incluso slang, y también en ucraniano y en otros idiomas. Tenemos ciberpartisanos, empiezan a publicar un montón de información, un montón de malware, empiezan a publicar scripts para intentar hacer denegación de servicios. Aparece un Hack Your Mom, en el que nos intentan hacer creer que yo hice unos perfiles de unas chavalitas muy majas que contactaban con soldados rusos, nos mandaban fotos y de repente localizábamos esas localizaciones y les mandábamos un Hellfire o un pepino de estos. Empiezan a aparecer cosas bastante complicadas, cosas bastante extrañas. Killnet, vaya tela. También esto lo de Killnet me suena un poco al antiguo cibercalifato. Denegación de servicios, el otro día salía Killnet. Hemos pegado un palo terrible a Estados Unidos, al Ejército, a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la NGA. Contacté con una persona que conozco allí y le digo, oye, ¿esto? Y me dice, no llego ni a un minuto el servicio a estar caído, hay mucha gente en mi propia empresa que ni siquiera... Entonces, pero estos lo venden como algo superior, es algo increíble, y están pegando palitos de esos, pero el nivel de efectividad mediática que tienen es terrible. Hasta el punto que, esta es una imagen de antes de ayer, aparecía algo así, lo traduzco, no tengo ni idea de ruso, Pero decía algo así como, después de haber dado un palo, a las 7 horas va un borracho polaco y nos detecta. Fijaros en la imagen de atrás. Es la sajada, que dice algo así como, no hay más Dios que Alá. Entonces, empiezan a aparecer cosas raras que dices, a ver, yo no sé si estos son una APT, se van a convertir en una APT, o qué son. Empiezan a utilizar todo tipo de herramientas, fake news, deepfakes, todo lo que es una fake. Estos son herramientas, ¿vale? Son herramientas. Dentro de lo que es la guerra cognitiva, estaríamos hablando de balas. Estos son balas. No es como dicen, yo le he oído a un diputado de nuestro país decir que el mayor problema que tiene España en materia de desinformación son las fake news. Vamos bien. Empiezan a aparecer montajes curiosos, empiezan a aparecer datos, ideas, empiezan a aparecer informaciones que a nivel ciber no tienen ninguna repercusión, pero que a nivel cognitivo sí que tienen mucha repercusión. Imaginaros, por ejemplo, que sois capaces de exfiltrar de Roskomnadzor, que es como una especie de instituto de telecomunicaciones ruso, un listado completo de soldados rusos con su filiación, origen y destino, y eso, por ejemplo, lo cotejamos con datos de Producto Interior Bruto y renta per cápita en las regiones de Rusia, pues igual podemos
transmitir la idea de que lo que se ha mandado es el ejército de los pobres. ¿Vale? Entonces, muchas veces pensad que vuestras armas, vuestras ciberarmas, sirven para exfiltrar información que luego va a ser utilizada por terceros en campañas de desinformación. ¿La conocéis? Yo no. Sanna Marin, primera ministra de Finlandia. Inteligente, guapa y la mujer europea más joven que ha llegado a alcanzar ese puesto. Cometió un pequeño error, solicitar que su país entrase en la OTAN. Claro, cuando cometes esos pequeños errores, luego aparecen estas pequeñas acciones. Un día aparece en TikTok una serie de vídeos. Ahí la tenéis. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, empezamos a lanzar el mensaje de Sanna Marin? Esta es no tiene ni idea, os va a llevar a la ruina. ¿Cómo afrontaría esa acción la población finlandesa? Pues probablemente se cabrearía. Yo me cabrearía. Dirían, esto es una injerencia total contra mi país. Pero ¿qué ocurre si yo pongo el vídeo, que vete tú a saber cómo ha salido por ahí, si yo pongo el vídeo en TikTok? ¿Por qué en TikTok? Porque mi audiencia objetiva sobre la que yo quiero influir, sé que se mueve ahí. Yo lo pongo y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Y qué ocurre luego si tengo una serie de bots en Twitter que dan altavoz a esta información, empiezan a publicar las consignas? Ocurre que al final tenemos que pedir perdón, la imagen queda dañada. Esto es un ejemplo del libro de las acciones de desinformación. Dentro de los 3 grandes grupos está la de blanqueo, desestabilización, desacreditación. Aquí esto es una clara acción de desacreditación. Esto que estamos viendo, que nos viene de fuera, también desde el otro lado de la barra, también se han lanzado acciones. Hace aproximadamente 3 semanas estuvimos en Budapest, en un taller de trabajo de la ACT, de la OTAN, de expertos en guerra cognitiva. Nos estuvieron dando un pequeño cursito, los de la unidad de conducta del FBI, alucinante, para flipar. Recabar información, obtener información, exfiltrar información, analizar toda esa información con un claro objetivo. Detectar cuál es mi audiencia, detectar cuál es el canal en el que se mueve y, por supuesto, diseñar la mejor estrategia para lanzar una acción de desinformación. Son unos máquinas. Me quedé flipado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues extraen al individuo del grupo social para ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos. Y para ver, fundamentalmente, dónde está ese mayor ratio entre lo que es el grupo y lo que es el individuo. Esa va a ser la brecha. Posteriormente tenemos que analizar dónde se nos mueve ese grupo objetivo, en qué red social. Y el resultado final, pues igual es algo tan neutro como un pequeño vídeo en YouTube que trata sobre una fábula, la fábula del escorpión y la rana, en el que posteriormente, si tú haces una encuesta a gente en Rusia, te va a decir que en un 80 y tantos % asocian al escorpión como el gobierno y la rana es el pueblo y el estanque la madre Rusia. Como veis, prácticamente está todo, casi todo inventado. ¿Y qué me decís de esto? Los adorables Shiba Inu. Vamos a ver, de repente de la nada sale algo así. No sé si a día de hoy tenían ya conseguidos aproximadamente 300.000 euros, pero lo del dinero es lo de menos. ¿Creéis que esto es un movimiento que nace de la nada
así, por simpatía, por apoyo, y en el que determinados perfiles del grupo NAFO son capaces de en menos de 24 horas echar por tierra una acción de desinformación que se ha publicado con un fake news. Probablemente alguno pensaréis, sí, ¿por qué no? Igual el problema lo tengo yo, que me tomé todas esas pastillas rojas y sigo viendo fantasmas donde no los hay. Pero me cuesta mucho creer que estamos hablando de este tipo de movimiento natural que sale porque sí. Bien. ¿Y ahora qué? Después de esta paliza que os he metido, aquí el raro de la desinformación, a meternos una chapa, sí que me gustaría que por lo menos os llevaseis esta imagen de sois auténticos expertos y expertas en escudriñar programas, malware, todo tipo de elemento relacionado con bits, dígitos, ejecutables, scripts. Sois lo mejor. Trabajáis a un nivel de escala en el que yo no me vería capacitado para trabajar en mi vida. Pero muchas veces, cuando estéis trabajando con este tipo de escala, sí que sería bueno que levantaseis un poco la vista, que os documentaseis bien sobre cosas accesorias, elementos, información accesoria sobre la temática sobre la que estáis trabajando. Pues si estáis investigando una APT, pues que veáis un poco en otras ocasiones dónde han pegado palos, con qué han pegado palos, esos palos luego posteriormente para qué han sido utilizados. Y cuando ya tengáis las evidencias, contextualizarlas. Porque sí, cada vez que yo me meta al bosque, igual os vais a transformar un poco en gremlin también, ¿eh? Vais a pasar de búho a gremlin, yo no sé si os gustaría. Pero sí que yo creo que vais a ser capaces de dar una información con un grado de inteligencia, en el sentido del desarrollo de la palabra, que a escalas superiores va a ser muy, muy, muy útil. Esta es la idea que me gustaría que os llevaseis, ¿vale? El problema de la desinformación, el problema de la guerra cognitiva, es un problema que tiene un desarrollo exponencial, va a ir a más. Yo antes era un ferviente creyente de la máquina. Yo decía, vamos a... Esto no, esto rápidamente lo detectamos, hacemos una pedazo red neuronal, nos tragamos todos los documentos, nos tragamos la Wikipedia entera, como está intentando hacer Meta. Meta está intentando trabajar con toda la Wikipedia para luego posteriormente que la Wikipedia pueda detectar si un contenido es verdadero o es falso. No van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros. Los tiros de la desinformación muchas veces son más complejos de lo que pensamos y tienen una solución mucho más difícil. La desinformación, la guerra cognitiva, no siempre se basa en mentiras. A veces se basa en medias verdades. A veces se basa en simplemente darle la vuelta o dar un doble sentido a una palabra. Y esto va más. Y también sería ingenuo si pensamos que la solución de este tipo de guerras, de este tipo de ataques de desinformación, va a venir de la mano de las empresas que gestionan las redes sociales. ¿Por qué no? Porque les va el dinero en ello. Les importa bien poco que le pongan a parir a un tío, a una marca o a un Estado. Lo que les importa es tener muchos perfiles para tener muchos ingresos en publicidad. Entonces, no pensemos que esto va de que van a ser los salvaguardas.
los fact-checkers. A mí me gustaría que los fact-checkers, además de fact, fuesen fast. Y luego lo que os digo, sí, tú puedes detectar fake news, fake map, deepfake, eso se puede detectar. Pero, ¿qué hubiera pasado con el vídeo de Sanna Marin? Es verdadero, es legítimo. Y ahí empieza una acción de desinformación. Tenemos que tener conciencia de que es un problema muy complejo que nos están dando unos palos terribles. Pues por eso, quedaros con esto de contextualizar, porque creo que la solución va a venir de encajar esas piezas de Ciber e Intel, trabajando con el mismo idioma, trabajando con el mismo contexto, y creo que de ahí, de vuestras manos también, vais a ser unos de los actores principales a la hora de combatir la desinformación. Y aquí termina la charla. Si tenéis alguna pregunta. Bueno. Ahí en medio. Probando. Primero que nada, muy buena charla. Me han gustado los puntos, bien centrados. Perfecto. Gracias. Solo, no es tanto pregunta, sino más bien comentario, tal vez, en plan, observación. Creo que sería, dada la índole de la charla, también moralmente correcto incluir, por ejemplo, la facción de Estados Unidos. No solo Rusia y China, que suelen ser los enemigos más comunes que se muestren. Por poner un ejemplo, en este sentido. Pues si no, siempre acabamos hablando de cierta parte del mundo y al final son todos igual de cabrones. Como he comentado, se están dando por un lado y se están dando por el otro. Por supuesto. A ver, que lo has comentado, no, antes también has mencionado el FBI y tal. Simplemente, a veces por omisión, dejamos que la gente pues piense una cosa o no piense en ciertas cosas. Y mostrar solo la banderita de Rusia y la banderita de China, creo que igual sería interesante mostrar también la de Estados Unidos y poner que estos también, no nos olvidemos. Buena puntualización. La CIA es APT-C39 y la NSA es APT-C40. Tienes toda la razón del mundo. ¿Una pregunta más? Aquí abajo. Bueno, me ha parecido muy interesante la charla. Muchísimas gracias. Vale, yo vi un documental hace mucho tiempo que se llamaba La fábrica de mentiras, que iba sobre todo el rollo este de Rusia, y a partir de ahí me interesó el tema. Mi pregunta es, igual que tenemos los bug bounty o podemos contactar con la empresa cuando detectamos un fallo a nivel ciber, ¿qué podemos hacer para, si detectamos algo de esto, dónde podríamos lanzarlo? Porque muchas veces le mandas a Twitter, a Facebook y directamente, si no hay un pezón, no hacen nada. Si hay un pezón, te tumba la cuenta en 0, Qué buena pregunta. Yo recomendaría, en ese caso, hay determinados institutos y hay determinadas agencias en nuestro país que están tratando esos temas. Centro Criptológico Nacional, INCIBE, incluso a nivel de comunidad autónoma, me consta que hay determinadas comunidades autónomas que en sus respectivos centros de ciberseguridad están gestionando este tipo de... El problema de las comunidades autónomas les viene grande, o sea, esto ya es otra escala de trabajo. Y llamas a la puerta de INCIBE y le dices, oye, que creo que he detectado esto. Al final el boca a boca funciona mejor y vais a acabar dando con una persona que esa persona va a ser la que va a comunicar o la que va a ser capaz de subir a quien tiene que subir ese tipo de... Pero comunicadlo, por favor, comunicadlo, no os lo quedéis, o publicadlo, o poned un tweet o algo en LinkedIn, o hacedlo, que probablemente alguien esté mirando y escucha. Es muy buena apreciación. Muchas gracias. ¿Una más?
Bueno, lo primero, gracias por la charla, muy interesante. Gracias. Has comentado lo de la ministra de Finlandia, ¿no? Que yo creo que la parte de mitigación está clara, ¿no? De lo que ocurre cuando ocurren estos casos. Pero la pregunta que yo tenía era, aparte de la contramedida que tú has dicho, ¿no? Del fake checker, ¿se está trabajando en alguna otra contramedida o hay algo que se sepa que puede llegar a ser efectivo contra esto? ¿O es un problema tan complejo que al final es como que casi no se puede hacer nada? No se está haciendo absolutamente nada. El problema de la desinformación, o sea, es que es totalmente asimétrico. Y tiene un problema añadido, que el que golpea primero golpea 2, 3, 4, 5 veces. Porque muchas veces de lo que se trata es de volcar la mayor cantidad de mierda sobre alguien, sobre algo, sobre un país, que luego ya queda, eso queda. Hay estudios en los que dicen que el enlace a una fake news comparado con el enlace posteriormente a una contestación a esa fake news va del orden de 6 millones a 800.000. Es decir, 6 millones de personas van a estar viendo, comunicando, interactuando con esa fake y luego solo 800.000 personas van a ver lo que es la rectificación. La OTAN, ahora mismo en el grupo de expertos en guerra cognitiva, está tratando los conceptos como para hablar de contramedidas. No, la respuesta es no. Por eso es un problema tan grave, ¿eh? Por eso es un problema tan grave. O sea, no, ¿qué medida proporcional vas a mandar? Claro, si tú me tiras a mí un pepino, pues yo te tiro un Hellfire y eso es proporcional. Pero si tú me lanzas una serie de bits por Twitter, ¿qué es proporcional? ¿Te tiro con un misil, como hicieron en Serbia, la televisión? Ya no se hace eso. Y la idea es siempre tener una línea defensiva. La línea es, en Occidente, la línea es defensiva. Y los modelos matemáticos que se han hecho para analizar la respuesta de la desinformación a un nivel defensivo siempre salen perdiendo. No. Muy buena pregunta también. Joder. Pues un fuerte aplauso. Muchas gracias.